Bueno, pues ya tenemos a nuestro siguiente invitado por aquí, por esta casa, que siempre es un placer recibir a Carlos Redondo, que es el párroco de los Cuatro Evangelistas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Chari. Bueno, pues nosotros vamos a entrar en materia porque creo que aquí hay mucha tela que cortar, hay muchas cositas que hablar. El motivo de que estés aquí es que nos mandabais recientemente una información sobre la presentación del proyecto Rehabilitación y Restauración de la Iglesia de San Marcos. Esto va a tener lugar el 17 de enero, que es esta semana, si no me equivoco, es este viernes. El 17 de enero en la Iglesia de San Marcos, y la entrada será libre hasta completar aforo. En este acto van a intervenir el señor obispo don José Rico Pavés, la alcaldesa María José García Pelayo, el doctor en Historia del Arte Pablo Pomar Rodil y los arquitectos Miguel Ángel López Barba y Delia Villaverde Montero. San Marcos, pasado, presente y futuro de una joya de Jerez. Cuéntanos. Bueno, la información ahí está bastante clara, prácticamente toda, sí. Resulta que, bueno, yo creo que todos los jerezanos conocen la iglesia de San Marcos por referencia, por muchísimos motivos, por el mundo cofrade, por el mundo eclesiástico, por el mundo artístico, por bodas, bautizos, comuniones, por muchos motivos. Pues la iglesia de San Marcos pues es conocida por todos los jerezanos. Y sí es cierto que yo digo que la iglesia de San Marcos tiene un buen lejos. Tú entras un ratito, entras y dices, qué bonita está, pero como te sientes y mires a los detalles, pues hay una realidad, y es que es un edificio pendiente de rehabilitación y restauración. Es muy llamativo que en la ciudad de Jerez, pues los grandes templos y las grandes iglesias del patrimonio que tenemos en esta ciudad, que es impresionante. Yo no sé si todo el mundo es consciente, tú sales a otras ciudades que pueden ser mucho más grandes, y aquí estamos hablando de un centro histórico relativamente asequible a pie, de punta a punta. Todo muy concentrado. Todo muy concentrado, y estamos hablando de las 4 iglesias alfonsinas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Dionisio el patrono, la catedral San Miguel y Santiago. Estamos hablando de una cantidad de iglesias, de un patrimonio histórico tremendo, en muy poco espacio. Y llama la atención. Y no nos olvidemos del monasterio de la Cartuja. Bueno, no nos olvidemos de la Cartuja, no nos olvidemos de los grandes palacios del centro de la ciudad y las dificultades que hay para sostener este patrimonio. Entonces, yo llegué de párroco a los Cuatro Evangelistas hace 5 años, y una de las tareas pendientes por parte también y preocupación de la diócesis es la conservación del patrimonio. Hay, digamos, un patrimonio heredado de generaciones y generaciones que por muchísimos motivos culturales, religiosos, históricos, pues es necesario conservar. ¿De quién es ese patrimonio? ¿A quién le compete arreglar las cosas? En el tema del patrimonio hablamos de la iglesia, ¿eh? De iglesias. Claro, en el tema de iglesias, ahí en el caso de San Marcos tenemos una cosa, y es que es un bien de interés cultural, es BIC. Entonces, en el momento en que se convierte en BIC, digamos que el Estado se convierte en garante de que pues, no se haga cualquier cosa, y a la vez el poder solicitar pues, ayudas, subvenciones, que de paso te adelanto, no hay. Entonces, pues digamos que... ¿No hay? ¿Qué quiere decir? ¿Que no han llegado? ¿Que no se han pedido? No están abiertas. Ah, que no hay procesos. No hay procesos para, digamos, para lo que es edificios. Sí es cierto que la Junta de Andalucía ha abierto desde hace ya unos años líneas de subvenciones para los bienes muebles. Retablos, imágenes, y de hecho, pues bueno, muchísimas hermandades han podido pues arreglar su patrimonio, etcétera. El caso del retablo de la iglesia de San Lucas, imágenes, en la iglesia de Santiago se pudo arreglar un San Cristóbal súper antiguo, que fue también un caso muy bonito. Pero sí es cierto que para edificaciones, más allá de las catedrales, que entra, digamos, como en el 2% cultural, pues el resto de templos, hasta día de hoy, no hay una línea de subvención. En el caso de que lo hubiera, por ser BIC, podríamos. Es cierto que la obligación de la conservación del patrimonio es una obligación del Estado, pero también nosotros tenemos que velar, me refiero como iglesia, de que estos templos pues, se conserven. ¿La propiedad a quién corresponde? A la diócesis de Jerez. Entonces, digamos que... Tu casa la arreglas tú, pues esto tendrá que arreglarlo la iglesia. Exacto, la arreglamos nosotros. Vale, o sea... Uy, ¿qué ha pasado? Algo ha pitado. Sí, ha pitado y está pitando. Juanma, tela, marinera. Bueno, se va a presentar este proyecto, pero ¿ya hay financiación para ejecutarlo? Tenemos para el inicio.
Ah, eso, o sea que se va a iniciar, entiendo, ¿no? Se va a iniciar, de hecho ya se ha iniciado en estos 5 años mientras, o sea, este proyecto no sale de la nada. O sea, ha habido que hacer un escaneado del edificio, un escaneado en 3 dimensiones, una cosa preciosa. De hecho, la invitación para que la gente pueda venir a ver el proyecto es pues ver cómo pues todos los avances científicos a nivel de arquitectura es brutal. Viene una empresa, coloca unas máquinas y te escanean la iglesia y te la colocan en 3 dimensiones, como el que tiene una pieza para cortar, para desglosar, entonces es precioso. Y también después se hizo un estudio de resistencia de materiales, que es la gran pregunta que todo el mundo tiene y que es la que siempre hacen. ¿Hay que cerrar San Marcos? Porque obviamente Santiago se cerró, San Mateo se cerró, y ha habido muchas iglesias que ha habido que cerrar Por la envergadura por de la la envergadura intervención, claro. o por la intervención o porque, oye, pues en el caso de Santiago se caía Y por seguridad. y por seguridad. Entonces, digamos que sin adelantar mucho, porque no es cuestión de hacer El spoiler del el día del spoiler acto, ¿no? del acto, pero una de las cosas que sí hemos adelantado desde el principio es que las pruebas de resistencia de materiales que se hicieron indica que la iglesia de San Marcos no se cae. Bueno, Así que es que no hay que esperar a que se caiga, precisamente, ¿no? Para eso hay que hacer las obras. Una cosita solamente, aunque no quiera desvelarlo. ¿Hay fecha de inicio de esta obra? ya. O sea, va a ser ya, ¿no? Sí, hay... O sea, que el viernes se presenta y el lunes empieza la obra, ¿o No, qué? bueno, tanto como el lunes no. Por eso pregunto, ¿cuándo va a empezar? Vale, mira, todos estos procesos, ¿vale? El recorrido es, pues eso, levantamiento de planos, estudios de materiales, etcétera. A partir de ahí, el equipo de arquitectos, Miguel Ángel Barbas y Delia, el equipo de arquitectos, Malva se llama, que colabora mucho con el obispado y con todo este tema de las rehabilitaciones de las iglesias, pues entonces presentan un proyecto que se presenta a la Junta de Andalucía. Y ahí es donde, digamos, nuestra alcaldesa, María José, ha estado muy pendiente, nos consta que ha estado muy pendiente, porque te podrás imaginar en Cultura de Cádiz, pues la cantidad de expedientes que hay para darle el visto bueno. Efectivamente, por ser BIC, no podemos hacer lo que queramos con cualquier materia ni cualquier procedimiento, tiene que ir todo de acuerdo a pues, Normativas y... normativas. Obviamente esto no es trabajo solo de arquitectos, esto es de arqueólogos, de restauradores, o sea, es una cosa multidisciplinar tremenda, ¿no? Por eso, pues ha sido pues casi 5 años, ¿no? Oye, precisamente para hablar de la parte técnica, creo que tenemos a alguien esperando hace un rato, ¿no? Sí. Tenemos a Miguel Ángel, uno de los arquitectos del proyecto, lo tenemos esperando pues para que nos pueda ilustrar, digamos, o lo que queréis preguntarle. Miguel Ángel López, buenos días. Miguel Ángel López, buenos días. A ver si me escucha Juanma. Miguel Ángel López, buenos días. ¿Sí? ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, estamos aquí los dos, Miguel Ángel y Delia. Ah, estáis los dos. Mira qué bien. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo que quiero en primer lugar que me contéis, ¿es difícil, es muy compleja esa rehabilitación y restauración proyectada en San Marcos? Compleja, bueno, como cualquier rehabilitación que se haga en un BIC, es muy compleja, claro. ¿En qué va a consistir, en síntesis, técnicamente? Técnicamente, bueno, primero aclarar, el proyecto es de la primera fase, ¿vale? Que a su vez se ha dividido en varias etapas, pero es de la primera fase porque no hemos quedado en los exteriores del monumento. O sea, que nada más que va a afectar al exterior, ¿no? Esta primera fase sí. Primera fase exterior, vale. Y nos vamos a quedar con todo lo que es todo el exterior, exactamente, todo lo que es la cáscara del monumento, del edificio. ¿Vale? Y bueno, pues restaurar y consolidar todo lo que es la capa exterior del edificio. De todas formas, el estudio preliminar sí que se ha hecho del edificio completo. Y en esos trabajos preliminares del edificio completo, ¿cuántas fases conllevaría esta rehabilitación y dónde hay que incidir, dónde hay que intervenir? Bueno, el estudio, como ha dicho don Carlos, además, el otro día salió una noticia de que la Catedral de Sevilla había sido escaneada, pues que echemos un poco de orgullo que antes que la Catedral de Sevilla ya lo hicimos con San Marcos. Muy bien, muy bien. Con eso hemos conseguido tener pues una planimetría totalmente exacta del edificio.
Y después con los compañeros de Arquipericial, que es un equipo de arquitectos de Sevilla, especializados en el estudio de patología y de lesiones y demás de los edificios, nos han hecho un estudio completo de la estructura y de los materiales de la iglesia. Ujú. Y la conclusión es que, si bien hay muchos problemas de filtraciones de agua, estructuralmente el edificio es estable. Ujú. ¿Vale? No es la primera vez que ha actuado en San Marcos. Eso. Ya a principios de siglo se hizo algunas actuaciones, pero desde prácticamente principios de siglo hasta ahora no se ha tocado. Ujú. ¿Se va a intervenir en primer lugar en lo que es la fachada porque es lo que está peor? No, concretamente en la fachada no. O sea, dentro de las etapas, ¿no?, de esta primera fase que estábamos comentando antes, la primera intervención que hemos hecho, que ya está aprobada y se ha terminado y tal, que es la capilla de los CEA. La siguiente sería intervenir en la espadaña y en las cubiertas, sobre todo por lo que hemos comentado antes, por el tema de las filtraciones de agua, que es lo que mayor problema da a la iglesia. Y una vez a partir de ahí, pues la siguiente fase ya sería, como dice mi compañero, la cáscara exterior, sería fachada de la iglesia, y la última sería pues intervenir en carpintería, vitrales y cerrajería, principalmente. Ujú. Pero lo principal ahora mismo es las filtraciones de agua, ¿no?, que es lo que más preocupa, claro, y lo que más daño le hace a la iglesia en principio. El consolidar lo que son fachadas y cubiertas, entiendo, ¿no? Sí, bueno, el tema de lo de las entradas de agua Sí. es que yo creo que esto es como en cualquier casa, esto es un bucle. Las goteras y las filtraciones. Entra Claro. agua, deteriora la piedra se deteriora más, entonces entra más agua, entonces más se deteriora, y esto es un bucle que hay que frenar y que hay que parar. Exactamente, precisamente por lo que dice don Carlos. La parte más compleja que estáis temiendo cuando lleguéis ahí, porque es quizá donde más habrá que incidir, más hay que trabajar, y es donde cuando se consolide ya os quedáis tranquilos, ¿cuál es entonces? La cubierta. La cubierta, ¿no? La cubierta. Sí, porque además queremos usar un material nuevo de impermeabilización que hemos tenido en nuestros menos con cultura, y confiamos mucho en que solucione todos los problemas, y es lo que más nos preocupa, a ver si es verdad que conseguimos solucionar todas las filtraciones del templo sin que el material perjudique, porque últimamente lo que todo el mundo tira para impermeabilizar cada vez que hay una gotera, sobre todo en los monumentos, la pintura de caucho, esa pintura roja. Sí, el caucho de toda la vida de Dios. Características de las azoteas. Que si miramos la azotea aparece en muchos lados. Bueno, pues eso en verdad para un monumento de esas características le hace más daño que bien, porque lo que crea es como una especie de bolsa de plástico, una bolsa de basura que envuelve la cubierta, no la deja respirar, y toda la humedad y el vapor de agua que se genera dentro del templo, al no poder ser expulsado a través de la cubierta, pues se condensa, empieza a dañar la piedra, empieza a caer las pequeñas partículas de piedra, y es un bucle que cada vez lo daña más. Intentamos solucionar el problema y generamos nuevos problemas. Por eso es cambiar ese material por otro que sea permeable al vapor de agua y que permita que funcione como siempre ha funcionado las cubiertas de los templos. Yo no tengo ni idea, ni soy arquitecto, ni mucho menos. En la familia tengo, y muy cerquita, pero a quien se le ocurrió poner el caucho en una cubierta de una parroquia para cortarle la cabeza. Estamos hablando, como decía Miguel Ángel, de principios del siglo XX. Claro. Y hace mucho tiempo, y era la praxis habitual. Lo que había, ¿no? Era lo que había, y era la visión que había. No, ustedes que sois los expertos. Si vas a visión de pájaro, vamos, los cauchos... Lo que ves es el caucho, ¿no? Las cubiertas. Lo que se ve es una ciudad pintada de rojo. Exacto, pero que es una práctica habitual y muchas veces por el desconocimiento, ¿no? Era una solución rápida, fácil de aplicar y barata. Entonces era una manera de ir manteniendo los edificios. Porque además pero el caucho... ya conociendo los problemas que da y demás, por eso también nuestra insistencia en cambiar ese material por uno nuevo que sea, como dice mi compañero, permeable al vapor de agua, que no significa que no sea impermeable, o sea, el agua no va a calar, pero sí al vapor de agua va a dejar que respire la cubierta para que no se formen condensaciones. Es lo que está dañando también.
Ujú. Bueno, imagino que Carlos está deseando ya que estéis aquí ya y metáis mano en San Marcos, porque además ya ha dicho que no hace falta cerrar la parroquia, porque eso también es importante saberlo, que la iglesia va a seguir funcionando, ¿no? Sí, la iglesia Sí, va a seguir funcionando. De hecho, ya con el anuncio de la presentación del proyecto, ya ha habido alguna pareja que tiene fecha para casarse en San Marcos. Uy, ha dicho Dios. Ha dicho, oye, el día de mi boda estará abierta, ¿no? Entonces les hemos tranquilizado de que, obviamente, como decía Miguel Ángel, lo que tenemos autorizado es la cáscara, por así decir, por fuera. En un futuro se arreglará por dentro. Entonces, las medidas de seguridad, le pregunto a los arquitectos, las medidas de seguridad para poder permitir que la iglesia esté abierta, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Por partes o por zona o cómo se hace? sí, claro, por zona. Pero vamos, de todas formas, simplemente con tener protegidas las entradas el día en que se actúe en la fachada de las entradas, ya es suficiente. Si no me va a ser más un tema estético que un tema de seguridad. Vale, sí que a lo mejor como cuando pasamos por aquí por la Plaza del Arenal, que se ve el edificio antiguo de Caja San Fernando, que está todo puesto como con unos toldos y unas cosas, y lo que están es haciendo la obra. Claro. En la fachada están interviniendo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Exacto. Exactamente igual. Exactamente igual, ya, pues mira, que digo yo que el 14 de abril, que es lunes santo, si no me equivoco, ese día ¿cómo va a estar San Marcos? Tal cual. Sí, o sea, a ver, ¿No se va a empezar la obra tampoco? Sí, no, a ver, como dice Miguel Ángel, o sea, y Delia, lo primero que vamos a actuar es la espadaña, que es lo que tiene riesgo de que se caiga, que es lo que está peor. Entonces, obviamente, la espadaña está ubicada junto a la nave del presbiterio, que es el lado opuesto de la puerta. Vale. Entonces, para que no afecte, ¿no? Igual que se arregló la espadaña de San Mateo en su día, hace un par de años, habrá un andamiaje que protegerá la espadaña y por donde... Cuando yo te decía, digo que empezamos ya, es que cuando se hizo la mesa de contratación, ¿no? Porque este proyecto genera, digamos, unas actuaciones y eso genera unos presupuestos. ¿Quién va a hacer esta empresa? Pues esto a través del obispado, se hace una mesa de contratación, se presentan varias empresas, varios presupuestos y se asigna pues la que ofrece pues mejor presupuesto, mejores garantías y que tiene un recorrido. Y entonces en este caso la va a hacer Torresolano. Vale, entonces ya ellos han hecho los trabajos de la capilla de los Deas, llegó la Navidad, entonces se ha hecho el parón navideño, obviamente, y en cuanto pasen las Navidades y se pueda, también de acuerdo a los trabajos de acceso de la zona, que es que se nos ha juntado también el arreglo de la Plaza Rivero, de los accesos de la maquinaria hasta San Marcos, en cuanto se den las condiciones para poder acercar un andamiaje y una maquinaria, se le va a empezar a hacer el arreglo a la espadaña. Y las cubiertas obviamente se hacen in situ. Corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel, aquí, que el que sabes eres tú. O sea, y que digamos que no tiene por qué impedir ni las entradas por las puertas, ni tampoco implica mayor riesgo para que la gente... cubierta, que es lo más urgente, lógicamente. Los techos, claro. Evidentemente. Oye, ¿el presupuesto de esta primera fase? A ver, yo cuando me preguntan por el presupuesto le digo, ¿cuánto me vas a dar? Y te lo digo. Pues yo te puedo dar poco. Exacto, a modo de te puedo dar otra entrevista. Otra entrevista, eso. O sea, sí es cierto que estamos hablando de un presupuesto de 150.000 euros. Es poquito, ¿no? Hombre, depende de poquito, depende de lo que tengas. Hombre, para una... No, es poquito, digo, porque como estamos acostumbrados que cuando se intervienen en edificios de este calibre, con bienes de interés cultural, etcétera, estamos hablando siempre de millones o de 800.000 euros y cosas así. Para mí 150.000 en una iglesia como San Marcos me parece poco. Bueno, eso lo puede decir Miguel Ángel, que estamos al inicio del principio del comienzo de la primera parte. Por eso te digo, el total. 150.000, ¿de cuánto es el total? Ahí dejo yo a los técnicos. ¿Esto cuánto puede salir? 900. De esa primera parte del exterior se pondrá entre los 900 y el 1.000.000 de euros. Claro. ¿Y después cuánto más queda? Pues yo creo que el interior es mucho más complejo que el exterior. Más dinero, ¿no? Sobre todo por el trabajo más de restauración, ¿no? Propio de las capillas, pinturas, en fin, eso tiene un peluseo. A ver cómo te digo yo a ti esto, sin decir que San Marcos no se lo merece, pero ¿hay iglesias que están en peor estado actualmente que San Marcos? ¿En Jerez? Porque yo he escuchado que hay muchas veces por el mantenimiento y a lo mejor que no se ha hecho en su... Verá, que por supuesto yo estoy encantada que se haga esto en San Marcos, pero pregunto, ¿hay iglesias que están en peor estado actualmente? Miguel, ¿respondes tú o respondo yo?
Que el que quiera, pero que me responda. Vale, es que nos hemos quedado los dos callados. No, yo quiero saber porque como... Sí. Sí, dime. En peor estado yo creo que no. Es la que está en peor estado, ¿no? Actualmente. Es llamativo, Bueno, de hecho, no sí. No es que esté en peor estado, es lo que tiene ahora mismo problemas más urgentes, diríamos, Vale. ¿no? Y Como el tema de cubiertas y demás. Otra cosa es que el proyecto se haya hecho, una vez que se abarca, pues se hace de toda la Mira. cáscara exterior. Pero lo más urgente, la que tiene más urgencia ahora mismo sería esta por el tema de la entrada de agua y demás. yo te diría, te cambiaría con la respuesta te voy a cambiar la pregunta. Vale. De primera, los proyectos que ahora se hacen, aunque seguimos llamándolos de rehabilitación y restauración, por la Ley de Protección del Patrimonio de la Junta de Andalucía, tenemos que denominarlos de conservación y mantenimiento. Exacto. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es un proyecto de conservación y mantenimiento. O sea, un proyecto de lo que deberían de hacerse prácticamente en todos los edificios monumentales, en mayor o menor grado, ¿vale? Por otro lado, es verdad que si hablamos de iglesia, que si es la que más falta le hace, salvo la última gran intervención que fue San en el Dionisio, Templo de Santiago, que era un edificio que se podía haber perdido si no se actuaba, el resto de templos de Jerez se mantienen, ¿vale? Se mantienen en pie, pero eso es como todo, como cuando uno va al médico, en el momento en que empiezas a mirarlo, te sacan pupas por todos lados. Se Pues si mantienen, se empezamos a mantienen mirar de cada aquella manera, ¿no? edificio, Se mantienen de aquella manera algunos. se mantienen en pie. Bueno, en pie, Prácticamente sí. ya no hay ningún edificio, dejando la Cartuja aparte, ¿vale? Eso le iba a Que decir. tema- La que Cartuja eso es... que eso es otro tema. Otro tema tanto por la deriva histórica que ha tenido como por todo. Si hablamos de las iglesias de Jerez, yo entiendo que es las iglesias dentro de la ciudad de Jerez, no el monasterio de la Cartuja. Y dentro de todas las iglesias, lo que sí es verdad es que, y eso yo personalmente se lo tengo que aplaudir mucho a don Carlos, es que don Carlos para nosotros ha sido el mejor cliente, porque lo ha entendido desde el principio que para actuar en un edificio como San Marcos, como cualquier otro templo importante de Jerez, lo que había que hacer, en vez de empezar a tapar boquetes, es dedicar un tiempo a estudiarlo al completo, a analizarlo tanto históricamente como documentalmente, como patológicamente, y una vez que se sabe qué es lo que le ocurre a todo el edificio en su conjunto, se empieza a restaurar o a conservar En función de las necesidades. en función de la necesidad, y con un programa claro para que se empiece y se acabe. Y sobre todo con un orden. Esto fue que hablamos con ellos, con Miguel Ángel y con Delia. Generalmente esto como en todas las casas. Hoy una gotera, parche. Hoy ahora falta Se no va sé qué, parcheando. se va parcheando. Porque, por ejemplo, no hay un orden, porque al final terminas a la tercera obra que haces, tienes que quitar lo que hiciste en la primera y se pierde, digamos... Porque es igual que lo que... Por eso te decía yo del tema de antes hablando del caucho, que es lo que existía, es lo que había, pero el caucho te obliga a mantener cada 2 años, cada tal, a repasar. Entonces no se hace un arreglo estructural, sino son cosas parciales y eso, de parcheo. Y creo que lo he dicho bien, ¿no? Es que hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer un buen arreglo inicial. Exacto. Y después un buen plan de mantenimiento anual. Exacto. Yo es que estas Porque cosas... podemos hacer Dime. Que podemos hacer la mejor cubierta del mundo, pero si cada año no quitamos las hierbecitas que salen y Por no ejemplo. limpiamos la polución que aparece, pues poco hemos hecho. Yo es que estas cosas me tocan muy de cerca porque en el edificio en el que vivo, que estamos ahora precisamente en pleno proceso de arreglos y rehabilitación de muchas cosas, desde el momento en que nos entregaron el edificio ya tenía problemas estructurales, pero hijo, tuvimos la mala suerte que la empresa se quitó de en medio. Esto os sonará a ustedes, ¿no? De la época que quebraban y se iban. Bueno, pues ahora mismo estamos sometiendo el edificio a una intervención, siendo 9 propietarios, que llega a los 40 y tantos mil euros. ¿Por qué? Porque la base, la estructura original, tiene defectos y patología, como dice este hombre, para dar y para regalar. Desde arriba hasta abajo, y te puedes imaginar. Por eso digo que yo soy enemiga número 1 de los parcheos y entiendo que cuando las cosas hay que hacerlas bien.
defendiendo siempre el trabajo, por supuesto, de los profesionales, de los técnicos, de los arquitectos en este caso, que son los que tienen que dirigirte, orientarte, asesorarte en todo momento, que son los que saben. Y decir, señores, aquí hay que hacer esto definitivamente y arreglarlo como Dios manda, nunca mejor dicho, que para eso está Carlos. Ahora que has dicho técnico, ¿Sí? no me quiero olvidar que nosotros no solamente somos, o sea, los redactores del proyecto no solamente hemos sido arquitectos. Como también la ley dice, estos edificios hay que atacarlos mediante un equipo multidisciplinar. Y dentro de ese equipo nosotros hemos contado con Agustín Pinacalle como restaurador y asesor en todos los temas de restauración. Gran profesional. Utrera, Agustín Pina, gran profesional de aquí de Jerez. Sí, señora. Exactamente. Y Raquel Utrera ha sido la arqueóloga que ha estado haciendo todos los estudios de arqueología y que va a tener que seguir haciendo porque cada etapa lleva un estudio previo y un análisis previo arqueológico para después poder continuar con la obra. Sí. Y obviamente un restaurador a pie de obra. Sí, por supuesto. Que esa parte ha sido muy interesante. Yo hablo como profano, digamos, de la materia técnica y tal, así. Súper interesante lo que es la historia de los templos de Jerez, porque todos empezaron siendo de una forma, se fueron ampliando, tiene una historia y hay unas cicatrices en los edificios que te van indicando pues lo que ha sido San Marcos para la ciudad, ¿no? Que es uno de los motivos de querer, que es la pregunta del millón. Tú dices, chico, pues mira, lo dejamos caer y hacemos una nueva que nos sale más barata. Pero también es cierto que no podemos, eso me lo han escuchado Miguel y Delia muchas veces. Oye, mira, la dejamos y hacemos una nueva. Pero es verdad que hay un patrimonio, una herencia de un deseo, de una ciudad que ha vivido su fe alrededor de estos grandes templos, como por ejemplo San Marcos. Me preguntabas que si ya teníamos el dinero para empezar. Exacto. Exacto. Yo siempre digo lo mismo. El dinero para la obra está. Hay que recogerlo. ¿Y cómo lo estamos recogiendo? ¿Cómo lo estamos recogiendo? Y hasta ahora, de hecho, por ejemplo, tú dices estos... Pues, ¿pero ese dinero lo pone la iglesia o quién? Esos 150.000 euros primero. Digamos que la parroquia de San Marcos, la iglesia de San Marcos, es la encargada de hacer el proyecto, de liderar el proyecto y de la obtención de los recursos. Digamos que esta es la casa de todos. La iglesia como entidad... O sea, no tiene, frente a lo que mucha gente cree, dice, uy, la iglesia tiene muchísimo dinero, yo le digo que me expliquen. Digo, porque obviamente no tenemos, en la diócesis de Jerez, no tiene capacidad para acometer por capital propio o por iniciativa económica propia de decir, bueno, pues arreglo Santiago, arreglo San Marcos, arreglo San Mateo, arreglo San Lucas, San Juan, etcétera, tal. Entonces, lo mismo que siempre se ha hecho, digamos, lo que se llama técnicamente, corregidme Miguel Ángel y Delia si me equivoco, el micromecenazgo. Micromecenazgo. O el crowdfunding, sí, como ahora se dice todo en inglés. Pequeñas empresas o personas que quieren hacer aportaciones, ¿no? Exacto. Pequeñas aportaciones. Que suman. Que van sumando y van sumando, ¿no? Entonces... Los arquitectos se están dando cuenta que yo me estoy preocupando si les van a pagar o no. Eludamos ese tema. Sigue, Carlos. Sí, no, el que se ha quedado mudo soy yo ahora. ¿Vosotros pensáis cobrar por esto? Hombre, están dedicando su profesionalidad, su trabajo, su tiempo. No, y obviamente, y fuera de bromas, ellos lo saben porque se lo he dicho muchas veces, que aparte que, bueno, no porque estén escuchando, sino que el interés de Miguel Ángel y de Delia va mucho más allá de lo técnico, sino también desde el cariño y también como personas creyentes y que quieren a su iglesia, pues también han colaborado muchísimo, ¿no? Y entonces, obviamente, hay muchas cosas que pagar, trabajo de arquitectos, de arqueólogos, de restauradores, las obras, etcétera. Entonces, gotita a gota, nunca mejor dicho, pues se ha ido recogiendo. Nosotros hemos abierto una línea de Bizum, donde la gente... todo el que entra... Mucha gente se sorprende cuando entra a una iglesia y dicen, es que me han cobrado. ¿No? Nosotros no estamos cobrando, pero sí hay una pequeña columna de donaciones. O sea, si te gusta lo que ves, pues ayúdanos a conservarlo, ¿no? Entonces, hay un Bizum que hace poquito estuvimos hablando de la Padrina una cena, que durante el periodo de Navidades se dedica y se destina para padrinar cenas de Navidad, y el resto del año se dedica para ir recogiendo para la obra, que es el 04036.
Obviamente. Me es familiar. Te es familiar, exactamente, por el tema de... Por las cenas de Navidad. Por las cenas de Navidad. Apadrina una cena. Exacto, pues vamos a empezar a apadrinar una iglesia. Muy que bien. también es muy importante, porque obviamente es el lugar donde nos reunimos. Entonces, se ha ido recogiendo durante todos estos años. Como sabíamos que iba a ser un proceso largo, pues hemos empezado a animar, ¿no?, a la feligresía, la gente que viene por turismo, la gente que viene a misa, la gente que viene a casarse, ¿no? Todo lo que se va recogiendo va destinado a esa parte. Es verdad que hay donaciones anónimas de familias que a lo mejor pues son de Jerez, pero no viven en Jerez habitualmente, pero sí vienen a Jerez pues cuando hay se casa un familiar, ¿no? Son las familias de los grandes apellidos de Jerez, por así decirlo, ¿no? Sin nombrar a nadie, porque pues todo queda desde el anonimato, y han querido pues poner su granito de arena. También hay gente que no tiene grandes apellidos y son muy buenos mecenas, ¿eh? Que se han hecho con su trabajo, su esfuerzo, sus empresas, grandes empresarios. Lo digo porque en la Asociación de Reyes Magos, este año que hemos estado muy cerquita de ello, hemos visto cómo se hacen grandes donaciones por personas que con su esfuerzo han hecho sus firmas, sus empresas, y son muy generosos también con la ciudad, ¿no? Y con cosas benéficas en este caso. Te lo dejo ahí caer, porque si tienes que llamar a otras puertas. Sí, no, estamos llamando... Para ayudar a San Marcos. Llamando muchísimas puertas, obviamente. Y esto pues irá al ritmo. Cuando las parejas preguntan, oye, ¿cuándo le vais a meter mano a lo de dentro? Que es, como digo, dentro de 1 millón de euros. Dentro de 1 millón de euros, bien dicho, bien dicho. Entonces, pues obviamente, sí es cierto que es muy importante y es una cosa que con Miguel, con Delia y con el obispado hemos hecho, y es que los sacerdotes pasamos. Yo llevo 5 años. Antes de mí estuvo otro sacerdote y detrás de mí vendrá otro. Entonces, sí es necesario que haya un marco de actuación dentro de la conservación y el mantenimiento de las iglesias, que no cambie cada vez que cambia el párroco. Entonces, ahora yo decido como los hacer políticos, esto, ¿no? Exacto. Ahora viene otro Soy párroco. un poco los políticos de la iglesia, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Eso para otro día. Eso lo dejamos para otro día, si quieres. Entonces, pues sí, es verdad que Miguel Ángel y Delia se han preocupado mucho de que haya una línea de actuación y ¿se podría decir, Miguel Ángel, un plan maestro? Sí, bueno. Un plan director, ¿no? Un plan director, pero es la intención, sí. Un plan de etapa. Exacto. Carlos, nos tenemos que marchar ya porque tenemos a los siguientes invitados que ya nos están esperando y tenemos también que hacer una llamada telefónica. Me encanta hablar de esta conservación y mantenimiento de San Marcos tan necesario, tan urgente, como nos han dicho los expertos y los profesionales. Y bueno, todas las personas que quieran conocer los detalles, que entiendo que es lo que se va a hacer, ¿no? Este viernes, día 17, a las 8 de la tarde, en la iglesia de San Marcos, entrada libre hasta completar aforo, que tú esperarás que esté la iglesia llena, y personas que tengan algo en el bolsillito por si quieren dejarse caer también, ¿no? A veces es más importante lo que tienen en el corazón, fíjate. Pues sí, muy bien dicho. Bueno, sí, lo que pasa es que tú, por muchos grandes corazones que tengamos, si no... Si no soltamos dinerito, con los corazones no pagan nada, ¿eh? Exacto, pero también es cierto, como decía, la experiencia que tengo... Bueno, yo llegué a Jerez después de un tiempo muy grande de misión en Sudamérica, y la experiencia que teníamos era que detrás de esa gotita que ponía como la viuda del evangelio que echó una monedita y toda la cosa, detrás viene otra persona que pone lo que quizá materialmente esta persona no ha puesto, ¿no? Entonces... todo esto lo que queremos hacer es tomar conciencia de la importancia de los lugares donde celebramos nuestra fe, de la herencia de nuestros mayores, gente que ha querido que la belleza, ¿no?, en el arte y en la arquitectura, pues representara lo que es la belleza de la fe, que esto no es un museo simplemente, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, y es sobre todo gente que quiera, pues bueno, al fin y al cabo, hoy por hoy la gente, como dice nuestro señor obispo, entra a las iglesias como turistas y que puedan encontrar pues al Dios que ha creado toda esta belleza también. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Miguel Ángel López Barba y a Delia Villaverde Montero, arquitectos de este proyecto que se presenta el viernes. Un placer conocerlos por teléfono. Para lo que queráis, aquí estamos como siempre. Bueno, Carlos ya sabe que está a su casa, que ya cuando necesita algo él me dice, Chari, vamos a hablar de tal tema. Venga, vente para acá, Carlos. Venga, así que bien. sin problema. Muchísimas gracias a todos. Hacemos una pequeña pausa. Juanma, un temita musical y enseguida regresamos. Despierta, Jerez. Despierta, Jerez. Despierta, Jerez.
Bueno, pues del humor de Manolo Medina a un tema, bueno, que es serio, es un tema serio. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Queríamos abordar este asunto. Digo que es serio porque muchas veces no se le dan importancia a las cosas y a esto hay que darle muchísima importancia, sobre todo cuando alguien que dice que tiene depresión y le contestan, anda ya, tú no tienes nada. Eso hace muchísimo daño, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema que abordamos dentro de la sección de servicios sociales. ¿Con quién? Pues mira, me han dicho, va a ir una psicóloga de Afana, se llama María Luisa Tomás. Claro, esto con el día a día y corriendo con tantos nombres, uno no repara ni en los nombres ni nada. Y cuando entra por la puerta María Luisa Tomás, buenos días. Buenos días, Chari. Resulta que, bueno, como hermana nos hemos criado juntas. Desde chiquitita. Desde que nacimos las dos, Sí. porque además, ¿tú de qué día eres? ¿De qué mes y qué día? Yo no me acuerdo de tu cumpleaños. De julio. ¿De qué día de julio? Del 23 de julio. Y yo del 6, ¿cuánto nos llevamos? Nada, días. Días. Nos llevamos días, o sea que imagínense, su familia, mi familia, en fin, toda la vida de Dios en la barriada de las Torres, una de las mejores barriadas de Jerez. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí esperando para hablar contigo un ratito sobre este tema tan importante y tan trascendente. Eso, quiero que en principio, no sé si siempre todos los años hay algo, ¿no? Con el Día Mundial de la Lucha de Enfermedades, de tal. ¿Hay algún mensaje concreto para este año o simplemente hay que concienciar, entiendo, ¿no? Sobre el tema de la depresión? Sí, y bueno, en el caso que a mí me ocupa, que es este trastorno en personas con discapacidad intelectual, que tiene unas características muy particulares y que no se da igual que en la población en general. Hay síntomas específicos de la depresión en personas con discapacidad intelectual. Entonces, pues es importante conocer qué síntomas pueden aparecer o que pueden ponernos un poco en alerta de que podemos estar ante una depresión en una persona con discapacidad intelectual. Porque claro, ¿cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se detecta una depresión? Complicado, ¿no? En la población general, bueno, el síntoma más importante es esa sensación de desesperanza, de tristeza, pero es un síntoma muy subjetivo. Entonces, en muchas personas con discapacidad intelectual, sobre todo cuando hablamos de personas con una discapacidad intelectual grave, este síntoma puede no darse y se puede manifestar mucho más con problemas de conducta. Es decir, mi hijo o mi hija con discapacidad que normalmente no tiene problemas de conducta y a partir de un día empieza a tener mucha irritabilidad. Sobre todo la irritabilidad es un síntoma muy principal en las personas con discapacidad. Y aparte de este síntoma también se pueden dar otros de corte vegetativo, es decir, empiezan a no dormir, a no tener apetito, a no comer, perder peso, y síntomas así que son como diferentes, a lo mejor se pueden dar de forma diferente en esta población. Uh-huh. Cuando alguien dice, mira, que me han diagnosticado depresión, ¿cómo hay que tratarle? En el sentido, porque siempre lo más inmediato, porque claro, lo que tiene que ver con la mente no se ve, no estás cojo, no te falta un brazo, por entendernos así en plan claro, ¿no? Lo más inmediato es decir, pero si yo te veo bien. Claro, y eso hace mucho daño porque la persona se culpabiliza. Entonces, sobre todo lo que tenemos que tener muy en cuenta es que las personas que están alrededor de alguien que sufre depresión son personas de apoyo y es lo que tiene que percibir la persona, de que se puede apoyar en esas personas que le rodean cuando lo necesite. Pero ninguno somos terapeutas. Es decir, a veces pecamos la gente que tenemos alrededor a alguien con una depresión, es de querer ser todos terapeutas. Uh-huh. Y el terapeuta solo debe de ser el profesional que le atiende. Los demás tenemos que ser personas de apoyo. O mirarlo todo por internet, también se peca mucho de eso. Bueno, sí, doctor internet, ¿no? Ya todos sabemos de todo, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Cómo entonces habría que tratar a una persona que presenta esos síntomas o incluso que ya le han diagnosticado el tema de la depresión, siendo persona de apoyo? Que hay que estar ahí, acompañarle, escucharle. Acompañarle, escucharle y estar disponible para cualquier cosa que pueda necesitar. Y huir un poco de, venga, si esto no es nada, venga, ánimo, tienes que salir, tienes que. Ese tienes que le genera a la persona con una depresión un sentimiento tremendo de culpa. Uh-huh. Y ya el sentimiento de culpa es un síntoma de la depresión, con lo cual podemos estar haciendo daño y lo que tenemos es que estar disponibles simplemente para lo que necesite la persona. Porque María Luisa, ¿qué es una depresión?
Pues una depresión es un trastorno del estado de ánimo. Es un trastorno que puede ser grave y que puede ser crónico si no se trata. Sobre todo en el tema de los trastornos mentales hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo se tarde en buscar ayuda profesional, peor es el pronóstico. Es decir, si ante los primeros síntomas buscamos ayuda, es más posible que salgamos que si estamos 3 años sufriendo estos síntomas y no buscamos la ayuda necesaria. Para llegar a esa conclusión y que te diga es un médico, un especialista, siempre hay que pasar un proceso en el que hay muchas personas que les cuesta mucho hablar y además, según tengo entendido, a los hombres les cuesta aún más que a las mujeres, por regla general en este tipo de casos. No sé si eso es así. Hombre, a veces hay personas que por su propia personalidad, su propia forma de ser, les cuesta mucho trabajo delante de un desconocido reconocer que estoy muy mal y que me siento muy mal. Y eso va a depender de la persona. Hay personas que tienen más facilidad y personas que tienen más dificultad. Y sí que es verdad que los hombres, por el hecho de reconocer sus emociones, que tienen pues cierta dificultad, les cuesta más que a las mujeres en general. Siempre hay excepciones, por supuesto. Ese desequilibrio emocional que te puede causar llegar a una depresión, los motivos más habituales, ¿cuáles suelen ser? Porque se escuchan muchas cosas. Gente que se separa por temas de fallecimientos de familiares, bueno, por supuesto, cuando se muere un hijo, cosas así. ¿Qué otros casos se pueden dar? A ver, es que tenemos que diferenciar un poquito lo que es el sufrir un estrés importante o sufrir un duelo, como en el caso de la pérdida de un hijo. Un duelo no es una depresión. Un estrés momentáneo o un trastorno adaptativo por una circunstancia cambiante no es una depresión. Todo el mundo ante circunstancias cambiantes, como es una pérdida de lo que sea, de un empleo, de un ser querido. Ante las pérdidas de las personas necesitamos un tiempo para adaptarnos a esa situación y ese momento de adaptarnos es lo que se puede llamar o un trastorno adaptativo o un duelo, pero no es una depresión. El desarrollar una depresión no tiene muchas veces que ver con acontecimientos vitales importantes. A veces hay personas que no tienen esos acontecimientos vitales y la desarrollan porque sí que hay un componente biológico importante en los trastornos depresivos. Hay personas que tienen antecedentes en la familia de trastornos depresivos y sí que, bueno, hay un desequilibrio del funcionamiento, digamos, cerebral muchas veces. Entonces, no siempre se desarrolla una depresión ante un acontecimiento vital. Hay gente que sufre pérdidas muy importantes, situaciones traumáticas y tienen su momento de adaptación, a lo mejor con o sin ayuda, son capaces de reponerse y no llegan a desarrollar una depresión. Es complicado porque la mente es muy complicada, lógicamente, para llegar a eso. Y también muchas veces he escuchado o se le pregunta a alguien que tiene depresión y cómo ha llegado a la depresión y normalmente el paciente no sabe por qué tiene depresión. No lo sabe. Que en esa búsqueda ahí estará el trabajo de los psicólogos, los psiquiatras y todo esto, ¿no? Claro, es que ya te digo, hay muchos motivos por el que uno puede desarrollar depresión, pero puede haber una combinación de factores, es decir, desde lo biológico a lo psicológico y lo social, es decir, una combinación de todo puede llegar a desarrollar un trastorno depresivo. Por ejemplo, yo te digo que en el caso que a mí me ocupa, porque yo no soy experta en depresiones, pero sí sé que en personas con discapacidad intelectual hay una incidencia bastante alta de los trastornos mentales en general. Estamos hablando de que entre un 20 y un 30% de personas con discapacidad intelectual pueden desarrollar una enfermedad mental a lo largo de su vida. ¿Por qué se da esto? Pues porque hay una serie de factores de riesgo importantes que están asociados a la enfermedad mental en las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, te pongo ejemplo, estamos hablando desde lo biológico a lo psicológico y lo social. Es decir, las personas con discapacidad pueden tener un origen de la discapacidad en un síndrome genético. Es decir, pueden tener alteraciones genéticas que le predispongan a tener enfermedades mentales. Después, muchos de ellos tienen anomalías estructurales en el cerebro
que también pueden predisponer. Estoy hablando en lo biológico, ¿no? Luego la epilepsia, déficits sensoriales que también pueden tener. También hay factores de riesgo en lo social, ¿no? Son personas con una baja autoestima, con unas escasas habilidades de afrontamiento ante las circunstancias cambiantes del entorno. Gente que son personas que necesitan muchos rituales y un ambiente muy estructurado. Pueden tener dificultades de comprensión y de expresión del lenguaje. Y luego también hay otros factores de vulnerabilidad que son sociales, es decir, tienen un apoyo social limitado, a lo mejor tienen unas escasas habilidades sociales y una falta de relaciones sociales significativas. Son personas que a lo mejor tienen dificultades a la hora de la integración social y laboral, por ejemplo, que entre todos esos factores hay una vulnerabilidad importante de estas personas a padecer enfermedades mentales en general, pero depresiones en particular, por supuesto. Bueno, una persona que se le diagnostica el tema de la depresión, al margen de mandarle pastillas, ¿qué se le aconseja que haga? Porque la pastilla es como que pone una tirita. La cuestión es que esa persona sane, ¿no? Claro. O hay gente que no sana nunca. Un trastorno mental como es la depresión normalmente tiene solución y tiene cura. A veces hay veces que son depresiones crónicas que cursan con momentos más bajos, momentos más altos, depende de la persona. Desde luego la medicación es importante, pero también la combinación con terapias psicológicas, terapias de corte cognitivo. Y ahí también hay una diferencia importante en las personas con discapacidad intelectual, porque a nivel cognitivo ellos tienen ciertas dificultades de comprensión y de expresión y a lo mejor les impide expresar ciertos síntomas que son de corte muy subjetivo, tienen dificultad cuando los sienten en expresarlos. Y en que otra persona los pueda entender qué es lo que le está pasando. Entonces, cuando en personas con discapacidad se dan el trastorno depresivo, es muy importante el tema de la atención psiquiátrica y de que haya psiquiatras especializados en el tema que atiendan a estas personas. Todavía asusta decir voy al psiquiatra, voy al psicólogo, ¿no? Todavía. Estamos un poco antiguos. José Ramón Alcalá nos está escuchando ya, ¿no? Sí, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues mira, estamos? Muy bien, aquí tratando el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Estás escuchando a María Luisa, bueno, complejo el tema, ¿eh? Sí, es un tema que da para mucho, es un tema que, bueno, pues da para empezar el año con nueva energía, con nueva mentalidad y sobre todo pensando en que la salud mental es un tema que nos afecta a todos y que bueno, pues que tenemos que cuidarnos mucho y que tenemos que aprender a cuidar de uno mismo y unos de otros también, que también tenemos esa corresponsabilidad unos con otros para que bueno, pues que no caigamos en este tema tan complejo de la depresión, de la tristeza y de todo esto. Bueno, pues que hay muchas personas que lo sufren en silencio también, que esto también hay que tener en cuenta, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar pendientes de que hay muchas personas a nuestro alrededor que aunque aparenten, que aunque parezca que están bien, pero luego después en su interior pues pueden estar atravesando momentos duros y de dificultad. Entonces, bueno, pues es una buena oportunidad y me alegro también sobre todo de que hoy esté María Luisa con nosotros, porque es una magnífica profesional y está desarrollando una labor en Afarna increíble. Se incorpora también aquí ya a modo de tertulia nuestra delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, Jessica Quintero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ya te echaba yo de menos. Hombre, y yo a ti. Dios, qué raro que no esté aquí mi delegada, como todos los lunes, que sé que también hoy haces doblete, vas a la tele, ¿no? Hoy estoy con Robert y con Chari, vamos. ¿Con quién mejor? ¿Con quién mejor? Yo no me voy a querer ir. Claro, escúchame, bueno, estamos hablando del un tema bastante serio que se sufre en silencio, nos estaba comentando José Ramón, ya por supuesto María Luisa nos ha ofrecido muchas pautas, ¿no?, de cómo detectar y más cositas que nos quería ir aportando ella.
Qué difícil el tema de la depresión y todo lo que es relacionado con la salud mental, ¿verdad, Jessica? Bueno, yo definitivamente voy a intervenir muy poquito porque hoy nos interesa escuchar mucho a María Luisa y a ti, que además te interesas mucho por todos estos temas. Y es que es la importancia de visibilizarlo, de tomarlo con naturalidad también y de ayudar a las personas, porque al final de cuentas hablamos de que prácticamente el 30% de la población en algún momento sufre de algún trastorno mental y muchos de ellos inician con la depresión. Entonces, no necesariamente todo tiene que tener un final complicado o una trayectoria complicada, sino que si se trabaja con seriedad, con responsabilidad y sin estigmatizar, porque parece que todo el mundo dice, pero ¿por qué te deprimes? ¿O por qué esto? O tú no tienes nada, o tú tienes que estar feliz. Cada uno, lo que siempre hablamos, cada uno tiene una mochila y dentro de la mochila pues lleva esas cargas que todos desconocemos y que en vez de señalar, pues lo importante es ponerse del lado de las personas, porque si el que está al lado tuyo está bien, tú también vas a estar bien. María Luisa me quería comentar algo, ¿verdad?, con respecto a todo esto. Es muy importante el hacer y tener una vida saludable para prevenir, ¿no? Porque un poco creo que el día también tiene que ver con la prevención, ¿no?, de los trastornos como es la depresión. Y yo te digo que desde Afana Jerez, por ejemplo, con las personas a las que atendemos, intentamos trabajar mucho el tema de mejorar la calidad de vida en general. Es decir, la calidad de vida tiene muchas dimensiones, desde la inclusión social, el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar material. Es decir, intentar hacer una atención integral de las personas con discapacidad para que tengan esa calidad de vida y evitar que puedan llegar a tener esos sentimientos de desesperanza, de culpa, que se viven asociados a una depresión. Entonces, pues no sé, cosas como mejorar todas las habilidades comunicativas que intentamos trabajar en la asociación, que las personas que tienen limitaciones en la comunicación pues tengan sistemas alternativos de comunicación para que no tengan esas dificultades añadidas. Aumentar la participación en todos los entornos comunitarios, hacernos visibles en toda la sociedad, que las personas con discapacidad participen activamente como la población general en todos los sitios y en todos los lugares de su comunidad, de su entorno. Ampliar las redes de relaciones sociales significativas. Muchas veces las familias te dicen, no, pero si él se relaciona con sus tíos, con sus primos, pero es que a lo mejor esas relaciones para esa persona no son significativas. Entonces la propia persona es la que tiene que tener una red propia de relaciones sociales que para ella sean importantes. Y el tener la oportunidad de estar en un centro con un montón de personas todos los días es como una rutina, y con quien te relacionas con la gente que mejor te cae, que mejor te gusta y con la que estás más a gusto. Entonces eso también es muy importante a la hora de prevenir. Intentamos proporcionarle ambientes que sean estimulantes, que no sean rutinarios, que no sean aburridos, que tengan una utilidad para la persona, que también es importante. Porque, como te decía, todas estas dificultades que tienen las personas con discapacidad les hacen más vulnerables a tener trastornos mentales y sobre todo a tener trastornos depresivos. Entonces, desde Afana Jerez intentamos trabajar todos estos ambientes para que las personas y estos ámbitos de la vida de la persona, para que la persona tenga una muy mejor calidad de vida, que podamos prevenir en cierta manera toda la parte psicológica y social. Evidentemente la biológica difícilmente vamos a poderla prevenir, ¿no? Pero, bueno, pues se puede combatir con lo otro. Sí. Hay una cosa que venía yo, precisamente lo he hablado con Robert al entrar, y es que tras la cabalgata, que bueno, el año pasado todo fue tan rápido, estaba yo tan recién llegada, pero este año pues me lo he tomado con un poco más de calma, he hablado con las familias, caminé por la calle y muchas familias me dijeron, en primer lugar, que ese trabajo que humildemente y por supuesto que realmente depende de la OMAD, de José Ramón, de Patri, de Carmen Nieves y de todo el equipo de la OMAD, de esa inclusión real en la que estamos trabajando, de esas personas que iban en la carroza de la OMAD, las familias decían, es que la felicidad de ellos ahí, porque hablamos de Juan Emil, que yo le digo, estaba como, no sé, como volando en las nubes, como que no se enteraba. Pues la familia de él y de otros chicos que estaban allí se acercaron a mí para decirme, nos hace inmensamente felices que ellos sean felices. Entonces,
ese trabajo que ustedes hacen con las personas con discapacidad también repercute en sus familias, que también lo pasa mal y que también tiene situaciones en las que puede caer en una depresión, y que con el trabajo que ustedes hacen por las personas con discapacidad, pues recorren la mitad del camino de la ayuda a sus familias, vamos, que lo considero importante. Sí, de hecho también trabajamos con la familia y también intentamos, pues a través del plan de familia que tenemos dentro de la asociación, el trabajar por la calidad de vida también de las familias, del que apoya, del que está ahí siempre, del que está cuidando. Y es muy importante trabajar también por la salud mental de estas personas para evitar que lleguen a tener trastornos mentales. José Ramón, tú puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Yo estaba pensando aportar un tema que me parece fundamental, que va en dos líneas. El primero, que la salud mental de todos va relacionada con dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. El primero de ellos es la autoestima, que es un elemento a cuidar, a valorar y a fomentar. Tenemos que darnos cuenta que hay muchas personas que tienen una baja autoestima, que tienen un bajo concepto de sí mismos y que, bueno, pues no se quieren lo suficiente. Esto, y creo que María Luisa lo podrá corroborar, está a la base de la mayoría de los trastornos psicológicos y de la mayoría de los problemas que sufren hoy día las personas, por los cuales requieren de apoyo psicológico. La autoestima es fundamental. Cuando a alguien decimos que bueno, pues que cuál es el amor de su vida, pues debería decir: el amor de mi vida soy yo, sí, porque si no nos queremos suficientemente a nosotros mismos, es muy difícil que podamos tener relaciones afectivas medianamente sanas, ¿no? Sí. Y otro elemento que, bueno, pues yo me siento especialmente aludido, es el humor. El humor es una forma de amor muy, muy elevada, porque, bueno, pues en la vida pues podemos encontrarnos con muchísimos problemas, con muchísimas dificultades, pero el humor siempre nos salva de todas ellas. Entonces, bueno, pues en hay que reírse mucho, hay que reírse mucho. Efectivamente. Entonces, yo, por ejemplo, yo no sé si sabes, Chari, que soy risoterapeuta. ¿Sí? Tengo esa versión. Algún día... ¿También? También. Durante unos años me está formando en este tema y, bueno, pues me he preocupado de trabajarlo y, bueno, pues organizo talleres de risoterapia y he visto cómo el humor pues es una forma más de prevenir este tipo de situaciones. Yo creo que José Ramón tiene un doble para las escenas peligrosas, porque no sé cómo está en todos lados. José Ramón, pues en ese sentido, en la risoterapia, no sé si lo sabes, pero en Afana Jerez hemos trabajado casi todos los años, hemos hecho un par de talleres o 3 con personas con discapacidad y sin discapacidad de risoterapia. Y la verdad es que la experiencia ha sido genial. Lo hemos pasado bien, ¿no? Lo siguiente. Y la gente ha salido súper reforzada, vamos. Dicen que eso libera la endorfina, ¿no? Sí. Efectivamente, un año tuve yo la oportunidad con Asansul. Estuve en Algeciras con toda la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual. Participaron también los autogestores de aquí de Jerez de la Frontera y tuvimos un taller, pues ahora ya unos 4 años o así. Y fueron unas 100 personas de autogestores de toda la provincia de Cádiz y fue un taller maravilloso porque las personas con discapacidad tienen mucho sentido del humor y bueno, pues tienen una forma de ser tan especial porque con ellos fue todo maravilloso. Pero quiero que siempre todo el mundo sepamos que el humor es como un órgano vital, es un órgano más. A una persona se la puede trasplantar el pulmón, el riñón, el corazón, pero hay personas que necesitarían también un trasplante de humor, porque, bueno, pues diríamos que al encontrarnos con ella todos son dificultades, mala cara, problemas, ¿no? Pues el humor aporta, ¿no? Esa sonrisa, esa cara, ¿no? Cuando te encuentras con una persona en un ascensor por la mañana, no es lo mismo que esa persona te sonría. Totalmente, vamos. Que tenemos que contar siempre con ese humor como un elemento que previene pues todo lo que luego después se puede convertir en trastorno y en una depresión. Entonces, ojo a estos dos elementos, la autoestima y el humor como elementos, como pilares fundamentales para luchar contra problemas con
déficit de autoestima que después pueden derivar en otro tipo de trastornos, ¿no? Sí. Mira, por eso, precisamente por el tema del humor, cuando te diagnostica el médico y te dice, usted tiene depresión, te pone, tómese usted por la mañana el antidepresivo, después haga ejercicio, no ponga el telediario de las 3, ni de Antena 3, ni de Telecinco, ni de Televisión Española. Canal Sur y Onda Cero lo puede ver, porque es que son todo tragedias. Claro. Todo tragedia. Escucha el programa de Chari. No, pero que, escúchame, que yo me pongo a hacer zapping, me pongo a ver cosas, lo que quiero es reírme. Sí. Robert, yo se lo digo, Robert, yo creo que la gente se engancha a tu programa porque lo que haces es reírte. Yo estoy cansada de ver tragedias, si ya sabemos las tragedias, si tenemos aquí las redes sociales, vamos a ver las tragedias de hoy, y tenemos en todo el mundo, pero si nos centramos y ponemos el foco solo en lo malo, yo ya no veo en el telediario, ¿tú te crees? No, bueno, y también en los entornos sociales, en los puestos de trabajo y en todos los lugares donde estemos compartiendo con compañeros, y el respeto, por supuesto, y el sentido común, y por supuesto entender que nosotros nunca vamos a entender por qué otra persona tiene una depresión, porque no estás dentro de su cuerpo. Mira, se lo decía, el otro día estaba hablando con una de las trabajadoras del albergue precisamente, y yo le digo, vamos, nadie entiende, o sea, yo puedo respetar y medio entender tu trabajo, pero realmente tu trabajo lo entiendes tú, porque tú estás allí metida día a día. ¿Quién sabe? Entonces, no puede, empatizar no necesariamente tiene que ser saber lo que vive la otra persona, sino simplemente respetar que esa persona está pasando por una situación y apoyarla. Pero lo primero que hacemos es, no sé por qué le pasa eso, todo el tiempo es pastilla, no tiene nada para estar deprimida, si lo tiene todo. Eso como hablaba antes. Porque juzgamos los síntomas y juzgamos las experiencias de las personas sin conocer, sin saber. Y tú nunca vas a poder saber cómo experimenta una persona una situación. A lo mejor para ti una situación, desde tu vida, desde tu forma de ser, es de una manera, y para otras personas es algo muy trascendente. Entonces tú eso no lo puedes juzgar nunca. Yo lo he visto tendríamos que poner un poquito, ser más empático y ponernos un poquito siempre en el lugar de la otra persona, en todo en general. Sí. Y más cuando uno está malo, ¿no? Y pasa mucho en los entornos laborales, Chari, que la persona que está al lado tuyo pues llega de mal humor, se enfada contigo por cualquier cosa. Con ganas de intoxicar, con ganas de bronca. ¿Tú sabes lo que digo? Yo siempre digo, nada me va a cambiar este día tan maravilloso que tengo. Estoy súper feliz, estoy súper sonriente. Si ha habido una bronca, si ha habido un enfado, conmigo no va a poder. Sí. Además eso cabría más incluso, pero yo no si te pones mentalmente a pensar, esa sí, mira María Luisa, no sé si ella lo sabe, que nos conocemos desde pequeñas. Sí, hemos criado juntas. ¿Verdad? Que soy vecina. Vecina. ¿Has visto los flyers que te hace José Ramón para tu programa? Por cierto, José Ramón, eso digo yo, me está haciendo publicidad. Te has fichado. Qué barbaridad. Lo que pues tiene que fue hacer el viernes. Sí, el viernes a última hora. Haciendo pisto en mi casa a las 9 de la noche. Muy bien, eso está muy bien. Pero estaba pensando en el programa de los lunes. El móvil lleno de tomate, ¿no? Claro, y digo, terminé de hacer el pisto y digo, pues mira, me voy a sentar 5 minutitos a hacer un diseñito, y creo que lo voy a tomar por costumbre, porque primero quiero agradecerte el espacio que nos da y esta ventana tan maravillosa, y luego decirte que estamos preparando con mucha ilusión un listado de invitados, un listado para que los lunes, que además es el día en el que hay mucha gente que dice, mañana lunes, pues a mí me encantan los lunes, ¿y a mí? Es un día maravilloso. El día empezamos de la semana con energía. A mí además, que no me escuche nadie, pero muchas veces el fin de semana estoy en casa y digo yo, estoy deseando que llegue el lunes para ir a la radio. Pero eso no se entera nadie, ¿eh? Sí, pero, me gusta pero lo que que el lunes es un día estupendo y maravilloso, porque es un inicio, es un comienzo, una nueva oportunidad, una nueva forma de afrontar la semana con energía. Pues a mí me encantan los lunes, y más escuchando tu programa, y ya te digo, te estamos preparando muchísimas gracias. Un autento catálogo de personas, de invitados, para que cada lunes pues se hable de una cosa, y ese pequeño banner, esa pequeña imagen, pues lo vamos a ir lanzando cada jueves para que la gente ya sepa que los invitados que vienen el lunes siguiente. Así que este José Ramón es un tesoro, tú lo sabes, ¿no? Yo lo tengo consentido. Ten cuidado que María del Mar Carrasco, la directora, lo ficha de productor. Tiene una cláusula como la de los futbolistas. un fichaje en exclusiva. Hay un contrato como el de los matrimonios. Igual, ¿no? Con él. Hasta que la legislatura no se pare. Muy bien, muy bien. Oye, yo estoy encantada, para mí es un placer, de verdad. Brindaros la oportunidad, por supuesto, de tener esta sección, que con Jessica todo es súper fácil, lo tengo que decir,
porque además no falla nunca, ella no falla nunca. Y nada, yo aquí encantada, los micrófonos de esta casa, esto es un servicio público, un servicio municipal más del ayuntamiento. Yo quería darte las gracias porque ayer sé que tuviste a Alberto Ramos hace unos días aquí, y ayer el concierto a beneficio de Diego Ramos en la iglesia de Santiago, la banda de los Gitanos de Sevilla, fue un completo éxito, 500 personas allí escuchando la banda de los Gitanos de Sevilla, que te eriza la piel cuando suenan esas marchas. Hemos pasado de la Navidad a la Semana Santa. Aquí es muy habitual. Pero por esa causa tan bonita fue impresionante, y daros las gracias a todos los jerezanos que fueron, por supuesto, y a ustedes por la publicidad que hicieron. Para eso estamos, es nuestra obligación, nuestro deber, somos al fin y al cabo servidores públicos, todos, claro que sí. Estemos en el sitio que estemos. Y a Luisa por venir, por supuesto, gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Me habéis dado una alegría con Luisa, mira que me habéis mandado hasta la foto y me había puesto en el texto, es tu vecina, jeje. Claro, yo por el nombre, es que, en fin, yo asocio más a Brotón que a Tomás, su apellido, sí. En fin, entonces por eso yo me había hecho un poco el lío, y la foto no la amplié. No me fijé tampoco. Claro. Total, que la sorpresa me la he tenido que llevar hoy lunes, cuando la he visto entrar por la puerta. Digo, mira quién es María Luisa, por Dios. Que hacía tiempo que, pues sí, un reencuentro que hacía ya mucho que no. Ahora charlamos nosotros de nuestras vidas. Hombre. Y de cómo te va todo. Jessica, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Chari. Por Feliz venir semana aquí, a ti, a todos, a Luisa, por supuesto. Dale un beso a toda la gente de Afana y gracias por estar aquí. Gracias a María Luisa y gracias a nuestro queridísimo José Ramón, que es el alma mater también de este programa, junto a Jessica. Lo queremos. Muchísimas gracias. Y un beso enorme, y ya la próxima vez voy por allí. ¡Hombre! Las conexiones por teléfono no me gustan, pero me gusta más estar allí con vosotros. Al final, tú fíjate que el tiempo que estás echando en hablar con nosotros, tú hubieras venido aquí, que es más rápido. Claro gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos mañana a la misma hora, como saben, a partir de las 8:30 en Despierta Jerez. Hasta entonces, sean muy felices.